¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario de guía para salvar el curso. Es un libro, Guía para salvar el curso, de Bernabé Tierno, que fue un gran psicólogo, pedagogo, psicoterapeuta, que nació en el año 1940 y murió en el año 2015. Dejó una gran cantidad de libros relativos a cuestiones de tipo educativo, pedagógico, y este es uno de sus libros más importantes. También desarrolló charlas, conferencias, intervino en medios de comunicación de España y su muerte se produjo por un cáncer óseo que tuvo que soportar durante unos años hasta que al final no hubo solución al mismo y falleció lamentablemente en el año 2015. Sus vídeos están en YouTube, sus intervenciones en la radio, en la televisión también están registradas en los medios y realmente fue pues, un gran psicólogo y un gran conferenciante. Voy a comentar un poco su libro, uno de los más importantes que él escribió, aunque escribió muchos libros, y todos son importantes, pero este me parece especialmente interesante precisamente cuando estamos al comienzo del curso académico 2024-2025 en secundaria. Podemos decir que realmente el lema que él señala al principio del libro es que si quieres, puedes. Esto está referido a estudiantes sobre todo de enseñanza media, secundaria, pero también es extensible a estudiantes de universidad, a estudiantes, diríamos, de enseñanza primaria y a cualquier tipo de estudiante. Efectivamente, la fuerza de voluntad, y él lo remarca en sus libros, en sus obras, es absolutamente necesaria para poder tener éxito en el estudio, para poder conseguir resultados óptimos. Él incluso aconseja estudiar pues, un promedio de 4 horas diarias, de lunes a viernes. En secundaria, a mí me parece hoy en día ya algo un poco excesivo, aunque por supuesto es factible y se puede hacer también. Yo sería más bien partidario de un estudio de hora y media, 2 horas, en algunos casos pueden ser 2 horas y media o 3, adaptado a las necesidades de cada alumno o de cada alumna. Por otra parte, también es verdad que hay pedagogos y expertos que dicen que con hora y media o 2 horas de estudio es más que suficiente empleándose a fondo en el estudio, sin distracciones, con una concentración máxima. Efectivamente, esto puede ser así y de hecho es así. El estudio, además, hay que decir que no resulta eficaz si no le dedicamos tiempo al repaso. Los estudiantes de secundaria deben repasar continuamente los temas de las distintas asignaturas. Es verdad que tienen pues, un cierto número de materias, pero está claro que tienen que estudiar más las que les son más difíciles y estudiar también las que no son tan difíciles para ellos. Por lo tanto, ese reparto del tiempo en función de la dificultad de cada asignatura es algo esencial que el estudiante tiene que realizar por sí mismo y darse cuenta de sus limitaciones y también de las asignaturas que se le dan mejor. Eso es algo que tiene que determinar el propio estudiante en principio. Es verdad que hay muchos alumnos que estudian también y van en academias para reforzar el aprendizaje y, según Bernabé Tierno, eso habría que, diríamos, insistir en la importancia de una conexión entre pues, la academia y los tutores, aunque esto a veces es difícilmente realizable por motivos prácticos. Lo que sí está claro es que si hay una buena planificación del estudio, en muchos casos no es necesario acudir a las academias, aunque en muchos casos sí lo puede ser, eso no lo discuto. Y en cualquier caso puede ser complementario el asistir a una academia por parte del alumnado o de una parte de los alumnos y a la vez esforzarse también fuertemente en casa estudiando. Por otra parte, hay que decir también que utilizar esquemas, fichas o resúmenes es primordial porque en ellos han quedado reflejados los aspectos fundamentales o esenciales de los temas que hay que saber, que hay que aprender. En ese sentido, también es verdad que es muy necesario el repaso por parte del propio estudiante, bien sea mentalmente, en silencio, o en voz alta, como recitando lo que se ha aprendido de forma personal. Y esto pues, es otra técnica de estudio importante. Además, hay que recordar que planificar el tiempo con arreglo a las dificultades de cada asignatura es algo que ya he mencionado, pero que conviene insistir en ello. Por otra parte, también pues, desarrollar un plan de estudio realista.
y no considerar que es suficiente con estudiar el día antes de cada examen, que es lo que hacen la mayor parte de los estudiantes, estudiar un día o 2 días antes de cada examen, pero eso en muchos casos no es suficiente y puede suponer pues, un suspenso en el examen o una nota más baja, referida, por ejemplo, en vez de tener un notable o un sobresaliente, alcanzar solamente un suficiente, un bien, y por supuesto esto no es lo más indicado. Lo más adecuado es estudiar diariamente, de lunes a viernes, con un horario regular de estudio, repasando todos los contenidos, realizando las actividades, a todo eso se llama estudio, y de esa manera se consiguen resultados mejores. Por supuesto, puede haber alumnos con más dificultades que requieran más tiempo de estudio, otros que requieren menos tiempo de estudio porque tienen más base de conocimientos o por otras razones y, por supuesto, por eso hay que realizar estos planes de estudio realistas, sin ser demasiado optimistas los alumnos, porque si lo son, pues elaborará un plan de estudio que no es realista. Además, es importante, entre otras muchas cosas, saber entresacar las ideas principales y saber expresarlas, porque eso va a ser algo fundamental de cara a la demostración del conocimiento adquirido o de los conocimientos adquiridos. También es muy importante la técnica del subrayado, pero lógicamente el subrayado no significa subrayar todas las frases de una página o de distintas páginas de un libro, de texto, etc. Significa subrayar pues, un 10 o un 20%, que es lo más importante, las ideas básicas, las ideas principales, y elaborar o confeccionar por parte de cada alumno o de cada alumna un esquema del tema y un guión del tema también. Y de esa manera pues se retienen mejor los conceptos, las ideas, los contenidos de los distintos temas. En definitiva, es fundamental ejercitar la memoria y estructurar los contenidos. También es clave concentrarse y seleccionar lo importante, lo realmente esencial de un tema. Después están las ideas secundarias, los detalles del tema, que también son importantes, pero eso viene en una segunda fase. En una primera, yo creo que habría que fijarse más en las ideas principales. Y luego cada idea principal puede tener varias subideas o ideas secundarias que también se pueden aprender, entender y saber expresar. Hay muchos métodos, diríamos, de estudio y cada uno puede estudiar el que más le convenga o el que más se ajuste a sus necesidades, a su estilo de estudiar, etc. Por ejemplo, está el estilo serialista y el estilo globalista de estudio. La persona globalista estudia un tema desde la primera página, por ejemplo, a la página número 10, 15 o 20, por ejemplo, suponiendo que el tema tenga 10, 15 o 20 páginas, y vuelve a leerlo otra vez, etc. En cambio, la persona que estudia de forma serialista estudia página por página unos minutos hasta completar el número de páginas de cada tema. Según los expertos, según los pedagogos, está claro que es mejor estudiar de forma global. Pero en cualquier caso, cada uno tiene que utilizar el método que más le agrade, lógicamente. Otro punto importante que no hay que olvidar nunca es que los estudiantes tienen que esforzarse en ampliar su vocabulario, no solamente en inglés, en latín si lo estudian, en griego, en francés, en alemán, en los idiomas que estudien, sino, y en el propio castellano, lógicamente, en la lengua castellana, sino también en relación con las materias que estudian. Por ejemplo, tienen que saber términos de biología, términos de química, de filosofía, el vocabulario, en definitiva, especializado de cada asignatura, en la mejor forma posible, de la manera más amplia posible, también en función de los criterios de evaluación, de los contenidos de la asignatura, de los objetivos de la misma, etc. Y, por supuesto, algo que generalmente muchos alumnos no suelen hacer con frecuencia es aclarar con los profesores las dudas, porque lo que no sirve de nada es plantearse las dudas cuando está llegando ya la hora del examen o un día antes del examen. Conviene realmente aclarar las dudas preguntando al profesor o a la profesora durante la propia clase. Por supuesto, dudas que pueden ser compartidas por otros compañeros del grupo y de esa manera las explicaciones de los profesores son mejor entendidas por cada grupo, por todos los alumnos. Y no tener timidez a la hora de preguntar dudas, aclaraciones a lo que ha explicado el profesor o profesora. También otra cuestión muy relevante es esforzarse por participar en clase, algo que depende de los grupos es más habitual o menos habitual. Hay grupos que participan más en clase, generalmente suelen ser unos pocos alumnos, hay otros grupos que no participan casi nada,
Eso depende de la dinámica de cada grupo, de clase, pero considero que eso sería lo ideal, que todos los alumnos que así lo consideren, lógicamente no por caer bien al profesor, sino simplemente porque necesitan preguntar, pues que realmente pregunten sin ningún miedo. También otro punto importante a desarrollar es lo que se puede considerar un estudiante modelo en enseñanza media, en secundaria. Estoy hablando de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria, y del bachillerato, fundamentalmente. Pues siente curiosidad por todo, el estudiante modelo. En ese sentido podemos poner el ejemplo de Leonardo da Vinci, que se interesaba por la ingeniería, pero también era un grandísimo pintor y estaba atento a todo lo que sucedía en su época, realizó determinados inventos maravillosos, etc. Y pues ese es el ejemplo a seguir, o uno de los ejemplos a seguir por parte de los estudiantes. Además, un estudiante modelo se siente atento y concentrado en lo que estudia, porque sabe que de esa manera va a entender mejor el tema, retener mejor los puntos fundamentales del tema y lo va a comprender mejor. Y además hay otro aspecto importante, que es que tiene que intentar relacionar los contenidos de cada asignatura con los de las otras asignaturas. En ese sentido, eso a veces se olvida en la enseñanza y hay que insistir en ello. Además, hay otra cuestión a destacar, y es que a base de mucho practicar se vuelve cada vez el estudiante más competente y más inteligente, y eso es algo también clave, fundamental. Por lo tanto, el estudiante modelo también pues, tiene que ser vital, enérgico, activo, y se emplea sobre todo con intensidad, se emplea a fondo en lo que estudia, en lo que investiga, y todo eso pues, le produce un cierto beneficio indudable, que es aprender más fácilmente, aprender mejor, con más profundidad, con más amplitud, etc. Y, por supuesto, también hay que decir que estudiar es algo importantísimo, también por el placer de saber más, de conocer más, de investigar más. En definitiva, de llenar la mente de más conocimientos y saber aplicarlos y utilizarlos luego en la vida diaria, tanto en el presente como en el futuro. En cuanto pues, a los procedimientos para estudiar, concretamente, por parte de los estudiantes, pues lo que aconsejan los pedagogos, los psicólogos, los psicopedagogos, como es el caso de Bernabé Tierno, es comenzar por los trabajos más difíciles y dejarlos fáciles para el final, pero bueno, puede hacerse de otras formas también. Si todos son con una dificultad parecida, puede empezarse de la forma que sea, no hace falta priorizar pues, unas cuestiones sobre otras, pero eso ya depende de la mentalidad de cada estudiante, de las formas de estudiar de cada uno. Por otra parte, también hay numerosos ejercicios de concentración para aumentar la atención, que es uno de los grandes problemas, diríamos, en la enseñanza actual. Y entre los ejemplos de concentración, que hay numerosos, pues voy a citar uno simplemente. El de contar rápidamente de 1 a 100, de 2 en 2 o de 3 en 3, de forma creciente o bien de forma decreciente, de 100 a 1. Y de esa manera, pues aumenta el nivel de atención, que eso es importantísimo. Por tanto, pues hay que insistir en esta cuestión porque durante las clases se observan a veces muchas distracciones de los alumnos, de una parte de ellos al menos, yo diría de casi todos, unos más que otros, y todo eso hay que intentar evitarlo, porque hay que prestar mucha atención a las explicaciones de los profesores. Y una cosa que generalmente hacen muy pocos alumnos es tomar notas de algunas de las cosas de las que dice el profesor o profesora, porque eso aumenta el nivel de comprensión de lo que está explicando el docente, y es una buena técnica también para estudiar porque luego sirve para reforzar los contenidos de cara al examen. Eso ya depende de las costumbres de cada alumno, pero sería algo positivo. También otro punto a reforzar, creo yo, es la capacidad de tomar apuntes de lo que dice el profesor, las ideas fundamentales. No hace falta copiar todo lo que dice palabra por palabra el profesor, sino simplemente los puntos esenciales. Y eso es algo que muchos alumnos todavía no son capaces de realizar porque no están preparados para esa labor, y simplemente es una cuestión de práctica, de prestar atención y centrarse en lo esencial de lo que dice el profesor. En cualquier caso, como se puede ver, todo esto requiere una cierta disciplina, un cierto esfuerzo, una cierta constancia, tenacidad y perseverancia, pero de eso se trata, porque de ese modo
el estudio da un gran rendimiento, se pueden obtener mejores notas, mejores calificaciones y eso redunda en beneficio de todos. Por tanto, este tipo de planteamientos de técnicas de estudio son muy interesantes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.